Entonces, estábamos viendo en el catecismo, estábamos en la primera parte, que es el credo. Hemos hablado que el credo tiene... todos animaron hoy a venir. Que hay dos credos, hay muchos credos en realidad. Los que litúrgicamente se usan son el credo apostólico y el credo niceno-constantinopolitano. Son los que la tradición de la Iglesia ha guardado para el uso litúrgico. De estos dos credos, y bueno, y los dos están divididos en 12 artículos, ¿no? Están divididos en 12 artículos. El primer artículo del credo, ¿qué cosa es lo que dice? Creador del cielo y de la tierra, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Eso es lo que dice el primer artículo. Estamos todavía en este primer artículo. Eso quiere decir que nos falta un montón todavía. O sea, nos faltan 11 artículos más. Un par de años más mínimo, así es. Entonces, estamos en el primer artículo que dice, creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Ok? ¿De qué vamos a hablar hoy? Justamente de esta característica divina que ustedes se dan cuenta es la única característica de Dios que nos señala el credo. ¿No es cierto? ¿Cuál es? Que Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. El número 268 del Catecismo justamente empieza a explicar esto. Y miren cómo lo dice. De todos los atributos divinos, solo la omnipotencia de Dios es nombrada en el símbolo. ¿Qué cosa es el símbolo? No, el símbolo es el credo. Es un sinónimo de la palabra del credo. Acuérdense que el símbolon era lo que los antiguos reyes griegos, era una especie de medallón que ellos tenían y que lo partían por la mitad, y cuando enviaban un mensaje con un emisario, cuando venía el mensaje de vuelta, para corroborar ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. ¿Cómo estás? Sí, para ti. para corroborar la autenticidad del mensaje, traían la otra mitad del símbolo. ¿Han visto eso que a veces ponen los novios, ¿no? Que se ponen la mitad del corazoncito acá así y el otro y lo juntan, ¿no? Y sí, somos el uno y el otro, ¿no es cierto? Algo parecido, ¿no es cierto? Este era el símbolo que garantizaba la autenticidad del mensaje. Entonces, al credo lo llamaban símbolo, porque garantizaba, o sea, esta es la fe que nos identifica como cristianos, que garantizaba, o sea, ¿tú crees en esto? Ah, perfecto, eres cristiano como yo, ¿no? Porque creemos en lo mismo, ¿verdad? Porque creemos en lo mismo. Por eso el credo era como ese símbolo. A ver, ¿en qué crees tú? Ah, yo creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor. Ah, yo también. Ah, ya, somos cristianos. Entienden el sentido del símbolo, ¿no? Era como ese medallón, ¿no? Como esos corazoncitos, ¿no? Que se unen y encajan perfecto. Ah, ya, garantizaba la autenticidad del mensaje. O sea, somos de lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, de todos los atributos divinos, de todas las características de Dios, solo la omnipotencia divina es nombrada en el símbolo. Es el único atributo de Dios que es nombrado en el símbolo, la omnipotencia, que Dios es. ¿Qué significa omnipotencia? Omnipotente significa, omni, ¿qué significa en latín? Omni, omnia, todo, claro. Y potente, que es poderoso, es todopoderoso. Se puede haber dicho otra característica. Dios también, así como es omnipotente, es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Que conoce todo. Que lo sabe todo. Dios también es omnipresente. Muy bien, Nidia. Claro. Pero el símbolo no nos dice ni que Dios es omnipresente, ni que Dios sea omnisciente. No es porque no lo sea, de hecho lo es. Pero hay una característica como que parece que es que esta de acá engloba todo el resto. Si dices que es todopoderoso, es que Él todo lo puede. O sea, no hay nada que sea nada. O sea, miren, significa que no existe nada en este universo, ni ningún otro, que sea ajeno a Dios. Que se escape, que sea ajeno a Dios. Que se escape de su poder, que se escape de su voluntad, que se escape de su conocimiento, que se escape de sus manos. No hay nada. Todo lo que pasa es bueno. Bueno, ya, vamos a llegar a eso. No necesariamente todo lo que pasa es bueno, porque resulta que Dios creó a unos seres semejantes a Él, es decir, con inteligencia y con libertad, y que por lo tanto estos seres con inteligencia y libertad tienen la facultad de poder, este camino de Dios, poder decir no. Bueno, sí, y entonces en ese sentido, no todo es bueno, no todo es bueno. Digamos,
Pero todo lo que sale de las manos de Dios siempre es bueno, eso sí. Todo lo que sale de las manos de Dios. Pero estos otros seres, estos otros personajes ahí, no necesariamente todo lo que hacen es bueno. Sí, así es. Pero para validar lo que dices, sí podríamos decir que todo lo que sale de las manos de Dios es bueno, eso sí. De hecho, hay unos pasajes bíblicos que hablan de esto, que todo lo que sale de las manos de Dios es bueno. ¿Cuáles son esos pasajes bíblicos? A ver, chicas. ¿Dónde dice en la Biblia que todo lo que hace Dios es bueno? En el Génesis, claro. Claro, Dios creó el cielo, terminó el día 1 y se dio cuenta que era bueno. Creó la tierra y se dio cuenta que era muy bueno. Y todo se dio cuenta que era bueno hasta que creó al ser humano. Cuando crea al ser humano, ¿qué cosa dice? Y se dio cuenta que no era tan bueno, ¿eso dice? No. No dice tampoco que se dio cuenta que era bueno. No dice se dio cuenta que no era tan bueno, no dice eso. Y tampoco dice se dio cuenta que era bueno. Dice algo distinto. Es el único día, el sexto día es el único día que el relato del Génesis, cuando termina el día, dice algo distinto. ¿Qué cosa es lo que dice? Muy bien, gracias, Sandra. Y se dio cuenta Dios que lo que había hecho era muy bueno. Distinto a lo que pensamos, ¿no? Como, Dios, no, es muy bueno. Y de hecho, vamos a conectarlo con algo que a mí me gusta mucho, que es algo que pasó en el Evangelio de este domingo. A ver, vamos a ver si prestaron atención. ¿Qué cosa dice el Evangelio de este domingo en la misa que tiene conexión con esto? Bueno, primero, ¿qué fue lo que pasó en el Evangelio de este domingo? El hombre enfermo que se le quería acercar a Jesús. Y Jesús lo cura. Sordomudo. Pero ahí hay una cosa muy profunda, para mí. Ajá. Primero la bondad de Dios, ya. Curarlo, ¿no? Ajá. Era un extranjero. Sí. Pero pasa algo, dicen algo de Jesús al final de este pasaje del Evangelio. Bueno, no se sabe. Ya, pero pasa algo que está relacionado con esto que hemos hablado del Génesis. Sí, todo lo hacía bien. Bien, gracias, Sandra. Un ratito, solo para terminar este punto que es importante. O sea, es bonito este evangelio porque dice que Jesús le destaba los oídos, le destaba la lengua, y la gente dice, no le cuentes a nadie. ¿Y para qué le dice eso a Jesús? La gente, no, solo era sordomudo. ¿Y para qué dice Jesús que no lo cuenten? Peor, todo el mundo se pone a contar. Es que cuando te has encontrado, pero además cuando te has encontrado con Dios y con algo tan bueno es imposible no contarlo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero la gente, y termina este pasaje del Evangelio, miren lo que dice, dice, y la gente comentaba, todo lo ha hecho bien, sana a los mudos y le devuelve el oído a los sordos. Todo lo ha hecho bien. Es interesante porque este pasaje del Evangelio hace eco, ¿a qué cosa? Al relato del Génesis. Y se dio cuenta que todo, que era bueno, que todo lo que ha hecho era bueno, y ahora que en el Evangelio la gente decía, oye, todo lo ha hecho bien. O sea, de alguna manera el Evangelio está diciendo, Jesús, el que devuelve el oído a los sordos y el habla a los mudos, es también el Creador. Ese Dios que con sus manos creó todo el mundo, con esas mismas manos con las que creó todo el mundo, tocándole los oídos y tocándole la lengua, también le devuelve como que Dios hace de nosotros criaturas nuevas. Es bonito, ¿no? Es bonito, pero miren lo conectado que están las escrituras, ¿no? Todo lo ha hecho bien. Y ese Dios, ¿por qué todo lo ha hecho bien? Pues porque es... ¿Por qué? Porque Él es el bien. Porque es todo, claro, porque así es, porque todo lo que Él, como Él es la fuente de bien, todo lo que emana de Él es bueno. Y lo puede hacer todo, Él es todopoderoso, es omnipotente. Bueno, ni siquiera hemos terminado de leer todavía el artículo, a ver, terminemos de leerlo para... Pero este tema es, por eso le digo, creo que es interesante, a ver. Entonces, de todos los atributos divinos, solo la omnipotencia de Dios es nombrada en el símbolo. Confesarla tiene un gran alcance para nuestra vida. No es solamente, es una característica de Dios, no, sino que tiene implicancias en mi vida. Y de eso vamos a hablar un buen rato. ¿Qué implicancias tiene en mi vida espiritual además? ¿Qué implicancias tiene en mi vida espiritual confesar y creer verdaderamente que Dios es todopoderoso? Quizás ya se las imaginarán, ¿no? Pero claro que tiene consecuencias en mi vida espiritual
creer que Dios es todopoderoso. Tiene profundas consecuencias en mi vida espiritual, ¿no? Creemos que esa omnipotencia de Dios es universal, porque Dios lo ha creado todo. No hay nada que se escape de las manos de Dios. Dios rige todo y lo puede todo. Y miren, y va a calificar como y esto es importante, va a calificar cómo es esta omnipotencia. Y dice, y esta omnipotencia es amorosa. Amorosa. Claro, porque alguien podría tener poder y no ejercerlo amorosamente. ¿Se podrían imaginar algo así? De sobra, pero de sobra. Alguien que tiene poder y no lo ejerce amorosamente, pues es quizás de lo que más vemos, ¿no es cierto? Bueno, pero en el caso de Dios, es una omnipotencia amorosa. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre. Es interesante, ¿no? En el credo, ¿qué palabra está junto a Todopoderoso? Padre. Creo en Dios Padre Todopoderoso. No dice simplemente, creo en Dios Todopoderoso. No, no. Es un Todopoderoso paternal. ¿No es cierto? Ya lo vamos a explicar, pero estamos adelantando como que algunas cosas, ¿no? Pero también, y esta parte me parece súper interesante, yo creo que sí nos va a alcanzar el tiempo llegar a esto acá, pero al mismo tiempo, su ser todopoderoso es algo misterioso. Sí. Es misterioso. Y de hecho eso nos genera a nosotros humanos un montón de problemas. Es misteriosa porque solo la fe puede descubrirla cuando se manifiesta en la debilidad, ¿no? Es misteriosa porque solo la fe, ¿no es cierto? Lo dice el catecismo citándonos a Helen, ¿verdad? Porque solo la fe puede descubrirla cuando se manifiesta en la debilidad. ¿Cómo así Dios se muestra débil y dice que es todopoderoso? Porque Dios se muestra débil también. Eso lo vamos a explicar, ¿ya? Bueno, hasta ahí el numeral. Ahora el reto es poder explicar todo esto aquí. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver qué tal nos va. Ahora sí, empecemos a explicar. Bueno, entonces, dentro de todas las características que se pueden referir a Dios, podríamos decir que Dios es infinito, podríamos decir que Dios es bondadoso, podríamos decir que Dios es omnisciente, omnipresente, que lo sabe todo, que es infinitamente paciente, ¿no es cierto? El catecismo solamente nos dice que es todo amor, pero nos dice que es todopoderoso. Y es que, como le decía hace un ratito diciéndolo esto, ya dijo todo lo demás. Es todopoderoso. Todo lo puede. Todas las cosas grandes, bellas, Dios las puede, ¿no? Y este atributo de Dios tiene un gran alcance para nuestra vida. ¿Saben? No da lo mismo creer que Dios es todopoderoso que no creerlo. No da lo mismo. Creer que Dios es todopoderoso hace una gran diferencia en nuestra vida. Ya desde el Antiguo Testamento, ¿qué cosa es lo que hace Dios con su pueblo? Dios quiere educar a su pueblo, al pueblo de Israel, a que crea que Él de verdad es todopoderoso, que Él todo lo puede. Y si Dios es todopoderoso, puedes confiar en Él. Se puede confiar en Él. Es un Dios confiable, que todo lo puede. Es como Jesús dice en el Evangelio, ¿no? Como esa casa que uno la puede construir sobre roca. Cuando construyes tu vida sobre Dios, estás construyendo sobre roca, no sobre arena, ¿no? Sobre algo firme, ¿verdad? Decir que Dios es todopoderoso significa que puedo confiar en Él, ¿no es cierto? Sí. Bueno, con todo mira, ¿qué cree que puede haber creído Dios, siendo el Todopoderoso, habiendo llevado al pueblo judío como su pueblo elegido? Y que al final el pueblo elegido, al momento crucial de su hijo morir en la cruz, de la resurrección, de donde nace realmente nuestra fe, nuestro religión, yo le doy una espalda. Hay una frase que hay un autor que a mí me gusta mucho que dice: Dios, que es todopoderoso, que todo lo puede, es un Dios que se pone de rodillas frente a nuestra libertad. Es una manera así literaria de expresarlo. Pero tiene razón, es decir, Dios se tomó tan en serio nuestra libertad que Él, pudiendo todo, respeta profundamente nuestra libertad. Dios respeta cuando le queremos decir que no, Dios respeta nuestro no.
De hecho, la semana pasada habíamos hablado un poco de eso, cuando hablamos del infierno. El infierno, ¿qué cosa era? Era decirle que no a Dios, y Dios respeta nuestra libertad porque se la toma en serio. Y en ese sentido, medio poéticamente, se dice que Dios, que es todopoderoso, se pone de rodillas frente a nuestra libertad, es decir, se la toma muy en serio. Entonces, el decir que Dios es todopoderoso, ¿no es cierto? Y eso es lo que Dios quiso hacer con el pueblo de Israel, es, oye, yo todo lo puedo. ¿Por qué creer en mí significa también confiar en mí? ¿No? No es simplemente creer que yo existo, es confiar en mí, confiar en mis caminos, confiar en que si estás conmigo, ¿cómo se llama? Vas a poder caminar bien conmigo, ¿no? Entonces tiene muchas consecuencias prácticas porque, por ejemplo, bueno, yo no sé si esto ocurre aquí, ¿no? Pero ¿cuántas veces puede ocurrir, ¿no? Que, claro, uno dice, sí, yo creo en Dios, ¿no? Dios es todopoderoso, pero, uy, no, 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 ¿cómo se llama? Pero toquemos madera, no vaya a ser que hago, que hago mal, o sea, como que hay otros poderes que no son Dios, en los cuales tengo que estar confiando, ¿no? Claro, puedo ir desde cosas supersticiosas, no sé si aquí seamos muy supersticiosos, yo tiendo a pensar que quizá no tanto, o no, no lo sé, pero, ¿cómo se llama? Pero, ok, muchas veces puede, o cuántas veces, en serio, nos ocurre que frente a los problemas de la vida, para solucionarlos pensamos que todo depende de lo que yo hago o no hago. Y le pido poco a Dios. Por ejemplo, a veces nos puede ocurrir eso, ¿no? ¿Cuántas veces nos ocurre que le pedimos poco a Dios y pensamos que todo depende mucho más de lo que yo voy a hacer o no voy a hacer? Definitivamente tengo que hacer algo. No estoy diciendo que tirémonos a la cama y tranquilos que Dios hace. No, no estoy diciendo eso. Pero ¿cuántas veces nos vamos al otro extremo, que es que pensamos que todo depende de nosotros y Dios no entra aquí? Por ejemplo, ¿no? Pongamos un ejemplo que yo veo que sucede muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces cuando alguien está pasando por un problema, ¿no? Y uno quiere ayudar y dice, yo te ayudo con esto, y hago tal cosa, y ya, cuando uno se da cuenta que ya no puedo ayudarte en nada más, bueno, ya, rezaré por ti, pues, ¿no? O sea, como que si rezar fuera ya la última, ¿no? Ya que no puede ser, bueno, que sea, pues rezaré a ver, ¿no? ¿Qué tal va, no? Por lo menos, ¿no? Pero, oye, ¿pasa así o no pasa así a veces? ¿No será porque más bien en realidad creo que el que quizás más se acerca a ser todopoderoso soy yo, y por tanto yo primero voy a agotar todos mis recursos? Bueno, pues ya, ¿no? Si ya esto excede mis límites, bueno, a ver si Dios puede hacer algo, ¿no? Le pediremos, ¿no? A ver si puede, ¿no? Cuando no debería ser al revés, quizá no debería ser al revés de decir, oye, estás en una necesidad. Bueno, lo primero que voy a hacer entonces, ¿sabes qué? Lo mejor, voy a rezar por ti. Y obviamente, también, si necesitas me ayuda en esto de acá, oye, yo creo que también, y también, si yo te puedo auxiliar en tal cosa, también cuenta conmigo, voy a estar ahí. Pero lo primero que voy a hacer por ti es rezar. Es lo primero. Claro, porque a veces, o sea, si nos ponemos a pensar en el fondo, no creemos tanto que realmente Dios pueda ser todopoderoso. Muy bien, entonces, como les digo, decir, creer que verdaderamente Dios es todopoderoso tiene grandes consecuencias en nuestra vida, ¿no? Reconocer la omnipotencia de Dios tiene consecuencias prácticas. Es en el fondo reconocer que la última palabra la tiene Dios, ¿no? La última palabra en todo la tiene el Señor. La última palabra en la vida, por ejemplo, una persona, Dios la llama, la última palabra la tiene Dios, ¿no? Cuando Dios nos llama a su presencia, hay una frase que dice, ¿no? El hombre propone, ¿y cómo termina? Y Dios dispone, ¿no? El hombre propone y Dios dispone. No, es que el Padre, ¿sabe? Bueno, yo por lo menos yo sí reconozco, en el Padre Nuestro la parte más difícil de uno, o sea, para mí, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Para mí eso es lo sí, porque no siempre lo más sí. Porque no tenés ningún control, se lo hace totalmente. Esa es la parte, y en general en la vida, esa parte es muy difícil, ¿no? Claro, el no soltar el mando, ¿no? Porque a veces la seguridad la sentimos cuando nosotros tenemos todo controlado, ¿no? Por eso a veces queremos ser muy... con los hijos pasa eso, ¿no? A veces la mamá, pues, sienten su seguridad, pues, en la medida que tienen todo aquí controlado, ¿no? Y es comprensible que pueda pasar, ¿no? Pero
Nos damos cuenta que la realidad, y es más, si somos así, es más, podemos terminar hasta haciendo un daño más que un bien, ¿no? Sí, de verdad. Yo les comparto así en serio, digamos, creo que ningún extremo es bueno, ¿no? Pero a veces le tengo un poquito más de miedo al hipercontrolismo que a veces a cierto descuido. Bueno, los dos son malos, ¿no? El descuido de los hijos está muy mal, pero creo que tan mal como el hipercontrolismo, ¿no? Y que de verdad los dos terminan haciendo daño, ¿no? El problema con el hipercontrolismo es que, claro, brota del amor, pero un amor a veces que no maneja bien, ¿no? Pero brota de un verdadero amor, de una verdadera preocupación, ¿no? Pero que a veces uno no, pues no lo controla bien, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Y a veces también brota de nada, pues, de que yo tengo que controlarlo todo, pero la vida se escapa de mis manos. Dios me ha confiado una familia, Dios te ha confiado unos hijos, pero están más allá de tus manos. Tus hijos están más allá de tus manos. No significa que no tenga que preocuparme. Claro que hay que preocuparse, hay que ser responsable, pero ¿hasta qué punto, no? Y cuando a veces hay una desconfianza muy grande, casi siempre la desconfianza se quiere compensar con una sobrepresencia nuestra. No solo con los hijos, sino en general, ¿no? O sea, como no confío en Dios, yo quiero tener todos los hilos, ¿no? Bajo mi control, para que nada se escape. Y termina siendo frustrante, porque no podemos. No puede, es imposible que tengamos todos los hilos bajo nuestro control, ¿no? Entonces, hay que hacer hasta donde podamos, ¿no? Hay muchas cosas que de verdad decir, Señor, mira, ya soy tan limitado que hasta acá llego. La última palabra la tienes tú. La última palabra la tienes tú, ¿no? Entonces, si tiene consecuencias importantes en nuestra vida, ¿no? La última palabra la tiene Dios, ¿no? Y es una omnipotencia, dice el catecismo, que es universal. En realidad, dice que es una omnipotencia de Padre, que es universal, que es amorosa y que es misteriosa. Amorosa la podemos mezclar con la de Padre, ¿no? Es omnipotencia universal, amorosa y misteriosa, ¿no es cierto? Muy bien. Es una omnipotencia amorosa. Esto es importante, ¿saben por qué? Porque muchas veces tenemos cierta desconfianza con las personas que tienen mucho poder. Quizá por la experiencia que hemos tenido aquí en la Tierra, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces? Es más, tanto miedo le tenemos que una persona acumule tanto poder que, por ejemplo, en nuestros países el poder, ¿qué cosa se hace con el poder? Se divide. ¿Cómo se divide el poder? Bueno, ejecutivo, legislativo, judicial. Es decir, el presidente no puede juzgar a nadie, ¿no es cierto? El Congreso no ejecuta nada, simplemente pone el marco, que son las leyes, ¿no es cierto? El que juzga, que es el juez, no pone las leyes con las que juzga, las leyes las pone otro, ¿no? Claro, el legislativo pone las leyes y el juez juzga con las leyes que él no ha puesto, las leyes las ha puesto otro. O sea, tú pones las leyes, yo... bueno, se supone que el presidente no hace... Claro. Así debería, ese es el principio de la división de poderes. Es decir, tan asustados vivimos de las cosas terribles que han pasado en la historia de la humanidad, cuando en una sola persona se ha acumulado todo el poder, ¿no es cierto? Tantos tiranos que han habido y que hay todavía, ¿no es cierto? No, así ya. Mejor, digamos, ya que somos tan salvajes entre nosotros, mejor que nadie tenga tanto poder y hagamos balance de poderes, ¿no es cierto? Para que nadie lo acumule tanto, ¿verdad? Y a veces, por eso además, muchas veces se habla muy mal de la gente que tiene poder, ¿no? Claro, los poderosos, además el discurso además un poquito más izquierdista, sí, los poderosos, ¿no? Y claro, como que el poderoso siempre va a abusar de lo que tiene. A veces, humanamente, como que tenemos esa visión, ¿no? Sí, claro. Y los presidentes también, porque a veces el presidente pues quiere jalarse más poder del que tiene. O puede ser, usando el poder legítimo que tiene, puedes abusar de tu poder. Tú, por ejemplo, o sea, si trabajas en una empresa y tienes una autoridad sobre otras personas, usando, ¿cómo se llama?, tu autoridad, puedes abusar de tu autoridad. ¿Pasa o no pasa? Sí. Todo el rato. Pasa todo el rato. Es interesante, ¿no? La palabra autoridad, ¿saben dónde viene? Viene del griego autos, ¿no? Que significa hacer crecer. ¿Saben quién es el que utiliza bien su autoridad? El que, utilizándola, hace crecer al otro. Hoy en día, ¿no es cierto?, que está tan de moda hablar de ser líderes, ¿no? El liderazgo, ¿no? Liderazgo es algo, como que una
una cualidad que hoy en día es muy valorada. Pero muchas veces yo siento que se dice, sí, hay que ser líder, ¿no? Como que tú tienes que ser un líder, ¿no? Ah, mira qué orgullo, soy un líder, ¿no? No sé. Suena hasta ridículo decirlo, ¿no? Pero, pero, pero yo creo que hay un enfoque equivocado. Pero creo que hay un enfoque equivocado. Me parece que hay un enfoque un poquito distorsionado. Porque creo que soy líder no para mí mismo, no para yo ser líder. Soy líder para el otro, para servir al otro. Soy líder no para que se me reconozca como líder, sino soy líder para que el otro pueda crecer. En el fondo, ¿cuál es y que es dificilísimo, ¿cuál es el verdadero liderazgo? El verdadero liderazgo es el que hace crecer al otro. No es el que se pone a sí mismo, por eso Jesús se pone en el último lugar y es el que le lava los pies a los demás. No, yo soy el maestro, y el maestro no es que esté, no, el maestro se pone en el último lugar. El maestro es el que se pone ahí a lavarle los pies a sus discípulos. ¿No es cierto? Eso es lo que hace Jesús, ¿verdad? Entonces, a veces nos cuesta creer que la omnipotencia puede ser amorosa. Por eso el credo nos dice que Dios es Padre Todopoderoso, ¿no es cierto? A veces, sí, y nos cuesta ver esto de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo se cumple ese dicho que hemos mencionado las otras veces, ¿no? Que el ladrón, ¿cómo termina el dicho? El ladrón juzga según su condición, ¿no? Juzga a los demás, claro. Si yo tuviera poder, claro, ahí sí que miedo, ¿no? Pero no lo tengo. Pero si lo tuviera, ¿no? A mí, yo les confieso algo que a mí me llama mucho la atención. Muchas veces hoy en día dicen, sí, los políticos, todos son unos ladrones, unos abusivos, ¿no? Yo siempre digo, ya, ¿y de dónde crees que salen los políticos? ¿Tú qué crees? ¿Que son una raza así, que nacieron, no? ¿Dónde salen entre nosotros? Y yo cuando escucho eso de ahí, yo diría, una vez me acuerdo que un amigo en Perú, así, que los políticos, unos ladrones, ¿no? Unos corruptos, inmorales. Oye, a ti cuando te ha parado un policía, en Perú es facilísimo pagarle, sobornar, o sea, en Perú le pagas $5 el cambio, ¿no? A un policía y vaya, ¿no? Se corrompen por cualquier cosa, ¿no? Bueno, no deberían corromperse ni por nada, ¿no? No estoy diciendo que mal que sea, digamos, por nada deberían corromperse, obviamente, ¿no? Sí, que todos los políticos son unos corruptos, mafiosos, deshonestos. Oye, y tú alguna vez en Perú se dice coimear, ¿no? Has coimeado, has sobornado, ¿no? Bueno, sí, pero bueno, todo el mundo habla. Sí. Oye, ¿y tú pagas todos tus impuestos? Bueno, mira, tú en lo que puedes hacer no eres muy honesto. Tú imagínate si tuvieras todo este poder, ¿no es cierto? Cada uno, o sea, en lo que, como es, en lo que tiene, va a ser luego también cuando tenga un mayor poder. O sea, en realidad, son así los políticos porque quizá, ¿de dónde crees que salen? Salen entre nosotros. Sí, porque si así vivimos en lo cotidiano, cuando nos den una mayor responsabilidad, así también vamos a ser. Sin responsabilidades pequeñas, así somos, en responsabilidades mayores vamos a ser proporcionalmente igual, ¿no? Entonces, fácil juzgar a alguien claro. Del sofá de la casa. Sí, así es, ¿no? Muy fácil, ¿no? Muy fácil, ¿no? Te quiero ver a ti, a ver, ahí, ¿no? ¡Qué burros! ¿Cómo pueden ser tan burros? Yo estoy acá. A ver, yo quiero verte. Yo creo que tenemos que purificar un poco nuestra imagen de Dios, ¿no? A veces a muchas personas les resulta antipático, ¿no? Este término de ser todopoderoso. Quizás porque han tenido una mala experiencia con la autoridad de otras personas. Más aún, si uno ha tenido una mala experiencia con la autoridad, ¿no? Con otras personas, le va a resultar mucho más antipático, ¿no? Decir que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Y brotan esas rebeldías que a veces tenemos, pero no porque la autoridad es mala, la autoridad es necesaria. Bueno, ¿qué se lo puede decir a ustedes que son mamás, ¿no? O sea, imagínense si no hubiera autoridad, ¿verdad? Esto simplemente no, la autoridad es necesaria, es un bien, ¿no? Pero hoy vivimos en esta cultura de los democratismos, ¿no? Todo tiene que ser ahora democrático. No es así. Esa cultura de la igualdad. ¿Somos iguales? Sí, somos iguales, en dignidad y en derechos, pero no somos iguales en todo. Rebaja la igualdad que unos tengan más autoridad que otros, no rebaja, no, está bien que hay unos que tengan más autoridad, que unos tengan más responsabilidad, está bien. Y eso no va en contra de que somos iguales. Tú no tienes derecho a decirme
porque tú no eres más que yo. Sí, yo no soy más que tú, pero sí tengo más autoridad que tú. Y eso no va, o sea, soy igual que tú, pero tengo en esto de acá, en esta cosa, tengo más autoridad que tú. Y eso no denigra a nadie. Eso no es denigrante, eso no debería ser denigrante para nadie, ¿verdad? Felizmente, el que es todopoderoso es Dios Padre, ¿no es cierto? Felizmente, y eso es una buena noticia, ¿no? Que en Dios la paternidad y la omnipotencia se confunden, ¿no? Se mezclan, la omnipotencia y la paternidad, ¿no? Es interesante porque en Dios su ser todopoderoso no es un arbitrario, no es un ser todopoderoso arbitrario, no es que yo tengo todo el poder para hacer y deshacer como a mi capricho le da la gana, ¿no? A veces podemos pensar, y esto yo creo que pasa, ¿no? A veces, por ejemplo, ¿cuántas veces se puede pensar que las leyes de Dios o que los mandamientos son como que un día, pues yo a veces siento que mucha gente piensa así, ¿no? Como que, esto era misa los domingos, o esta otra acá, ¿no? O que la sexualidad hay que vivirla de esta manera, ¿no? Como que un día, pues Dios estaba aburrido y se sentó en su escritorio de Dios, ¿no? Como que decir, a ver, ¿qué reglas me voy a inventar ahorita, a ver, para hacerles más complicada la vida aquí a las personas, ¿no? Claro, ya, listo, ley 1, ley 2, listo, disfruten, tomen, ¿no? Y como que si yo fuera un arbitrario y un caprichoso, ¿no es cierto?, que sentado en su escritorio de Dios, ¿no?, empieza así, a su arbitrio, ¿no?, a escribir leyes caprichosas, ¿no?, y riéndose, ¿no?, nos las lanza, ¿no? A ver, ahora arréglenselo ustedes. ¿Cómo se llama? Y no es así, o sea, la omnipotencia de Dios no es arbitraria y caprichosa. Es un Dios todopoderoso que es un Padre amoroso. Es un Padre amoroso, ¿no es cierto? Es decir, las leyes de Dios es como decir, qué antipáticos, estos de la Comisión de Tránsito, ¿no? Que justo me ponen semáforos en cada esquina, me quieren limitar mi libertad, qué antipáticos, yo quiero avanzar y luz roja. No, deberían, no, o sea, no es arbitrario, o sea, es verdad que limita algunas cosas, pero para un bien mayor, ¿no es cierto? O sea, las leyes de Dios son como las señales de tránsito, ¿no? O sea, qué antipático, curva peligrosa, no, qué antipático, no, qué bueno que dice curva peligrosa, o sea, pero me está limitando porque me está diciendo que tengo que bajar la velocidad, pero te conviene, yo hago lo que me da la gana, voy a ir al doble de lo que dice. Bueno, como tú quieras, ¿no? O sea, nos vemos pues abajo del barranco, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? O no, o sea, o cuando dice calle sin salida, ¿no? Calle sin salida. Qué antipático, ¿por qué me está diciendo que no entre acá porque es una calle sin salida? No, no es antipático, te conviene saberlo, ¿no? O como el ejemplo que les ponía la semana pasada, ¿no? Como el avión que va a aterrizar y la pista de aterrizaje tiene estas luces, ¿no? Estos que me limitan libertad, yo quiero aterrizar allá. No, pero las luces están acá, pero me está diciendo que solamente puedo acá, pero es que te vas a matar al otro lado. O sea, que estén las luces y que te digan que esta es la pista de aterrizaje, te conviene, o sea, anda por ahí, esto no es ni arbitrario ni caprichoso. Esas luces están puestas porque el que construyó esto de acá sabe qué cosa es lo que te conviene. Así como Dios es nuestro autor y Él nos creó, sabe qué cosa te hace bien, sabe qué cosa te hace mal. Y por eso te dice, oye, este es el camino, no me da la gana. Está bien, yo me pongo de rodillas frente a tu libertad. ¿No quieres? Adelante. Pero mi ser todopoderoso es un todopoderoso de un Padre amoroso. Como Padre amoroso, este es el camino, te lo muestro, sí, este camino te conviene. Como el ejemplo que hablábamos la semana pasada, no sé si se acuerdan, ¿no? ¿Qué pasa? Fue un ejemplo un poquito fuerte, ¿no? Pero, ¿qué pasa si un día viene uno de tus hijos o una de tus hijas y te dice, mamá, ¿sabes qué? Ya no quiero saber nada contigo. No sé, han escuchado eso que hoy en día está de moda. Lo nuestro se acabó, ¿no? O sea, te imaginas, mamá, lo nuestro se acabó, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? No quiero saber nada de ti, me voy de la casa. Y tu hijo se quiere ir, ¿no? Cumple 18 años, ¿no? El día que cumple 18 años, ¿sabes qué? Me voy, me quiero ir, chao. ¿Tú qué cosa harías? ¿La agarrarías a una cadena o lo encadenarías a una columna de tu casa? Un beso y si no le digo, si que no estuviera aquí, entonces es como mayor, ahora sí, pague cuarto, Caray, cosas,
Bueno, entonces no, mira, y quizá uno dirá, mira, no estás preparado todavía, etcétera, probablemente no te va a ir bien, pero bueno, no sé, por qué aprenderás y si no quieres regresar con mucha tristeza, si nunca más en la vida te voy a volver a ver, porque nunca más en la vida me quieres volver a ver, y nunca más en la vida te voy, con mucho dolor, porque yo sí te quisiera volver a ver, que ya no eres mi mamá, bueno, pero tú sí sigues siendo mi hijo, ¿no? Y ok, ¿no? Pero porque te quiero mucho, no voy a coger una cadena y te voy a encadenar a una columna en la casa. No, te voy a dejar ir. Claro, además no va a ayudar, o sea, va a ser peor todavía, te voy a dejar ir. Dios hace lo mismo también, o sea, aquí están las líneas, este es el camino, o sea, soy todopoderoso y yo te he creado, yo sé qué cosas te hace bien y qué cosas te hace mal, y por eso digo, este es el camino. Mira, y además es un camino por el cual tienes muchas opciones, pero este es el camino. ¿Qué no quiero? Bueno, no te voy a encadenar, no te voy a encadenar. Si no quieres, yo te he regalado la libertad y tu libertad me la he tomado muy en serio. Yo de verdad que respeto tu libertad. ¿Quieres aterrizar pues en la loma que está al costado con árboles? Aterriza allá si quieres, ¿no? Yo te echo que una pista, ¿no? Pero ¿quieres aterrizar allá? Hágale. No puedo, me va a dar mucha pena. ¿Te das cuenta, no? Pero Dios es Padre Todopoderoso, ¿no es cierto? Dios es Padre Todopoderoso y se mezclan, se confunden en Él la paternidad con la omnipotencia, ¿no? No es una omnipotencia arbitraria, sino que es una omnipotencia amorosa. En Él no hay distinción, ¿no? A veces a nosotros sí nos cuesta ver eso, ¿no? Porque nos cuesta, por ejemplo, poder poner junto que Dios sea justo y que sea misericordioso. Esas son contradicciones que a veces nosotros también tenemos, ¿no? Como que la justicia y la misericordia, como que no, o eres justo o eres misericordioso, a ver, elige. En Dios no es así, su justicia es misericordiosa. Más bien, alguien que se cree muy justo y que no es misericordioso va a terminar siendo injusto. Entonces imagínense que en nuestra sociedad no nos rigiéramos por la misericordia, solamente por la justicia. Si en esta vida viviéramos buscando darle su merecido a todos, digamos, sería una sociedad inmisericordia. Terminaría siendo injusto, terminaría siendo invivible. ¿No es cierto? O sea, sería justo por la justicia humana. Justamente, la justicia no excluye el amor, no excluye la misericordia. No, la justicia, yo creo que, como dice la definición, trata de darle a cada quien lo que necesita. En el fondo, la justicia equivocada es la que quiere darle a cada quien el castigo que se merece. Esa es la justicia equivocada. La justicia equivocada quiere darle a cada quien el castigo que se merece. La justicia divina quiere darle a cada quien lo que necesita, lo que le hace mejor. Y a veces no siempre lo que te hace mejor es darte tu merecido. No siempre. Ah, claro, y a veces Dios también hace eso. Dios también nos da cosas distintas, ¿no? Muy bien. Entonces, y acá viene esta característica que me gusta mucho de la omnipotencia divina, ¿no? Dios, ¿saben de manera privilegiada cómo nos muestra su ser todopoderoso? Perdonando. Dios muestra su mayor poder siendo misericordioso, perdonando. Hay un pasaje bíblico, miren, que es muy interesante, ¿no? Jesús está predicando en una casa y hay una multitud que está escuchando a Jesús. Y habían unos amigos que habían traído en una camilla a un compañero suyo que no podía, era paralítico, no podía caminar. Y querían ponerlo a los pies de Jesús para que Jesús lo cure. Este pasaje, haciendo un paréntesis, es muy bonito porque muestra qué cosa es la verdadera amistad. El verdadero amigo quiere llevar al otro, a su amigo, a los pies de Jesús, ¿no? Bueno, como no podían meter al amigo a la casa para que Jesús lo cure, tanto así querían que Jesús lo cure, que imagínense, en una camilla lo trepan al techo, o sea, felizmente no se les cayó el pobre hombre, ¿no es cierto? Lo trepan al techo, abren el techo, el dueño de la casa no sé qué cosa les habrá dicho, ¿no? Pero el techo de la casa acá como que, imagínate, no te un hueco en tu techo, ¿no es cierto? Y descuelgan en una camilla al paralítico. Y era una persona que no podía caminar. Jesús lo mira, esto parece chiste, ¿no? Y dice, tus pecados quedan perdonados. Y me imagino los amigos del techo le habrán dicho, oye, ¿estás hablando en serio? ¿Qué?
¿Para qué crees que te lo hemos traído, no? ¿Cómo que tu pecado queda perdonado? ¿Para qué crees que lo hemos subido al techo y todo? ¿Cómo que tus pecados quedan perdonados, no? Y entonces Jesús dice eso, paralítico sería paralítico, no podía caminar, ¿no? Y la gente empieza a murmurar y dice, ¿quién se cree que los pecados perdona? Porque los pecados solamente los puede perdonar Dios. O sea, si ofendes a Dios, ¿quién es el que te puede perdonar? Dios. Es como si, ¿cómo se llama? Como si uno de ustedes lo ofendiera a Alá, ¿no es cierto? Lo ofende a Alá y yo vengo y le digo, tranquilos, yo las perdono. Y yo las perdono. No, que yo, Alá tiene que perdonar, no yo. Claro, ¿no? O sea, tus pecados quedan perdonados. ¿Quién se cree ¿Quién se cree? No me aceptaría, no estaría mal, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿cómo se llama? ¿Quién se cree? Si solo Dios puede perdonar pecados. Entonces Jesús agarra y dice, bueno, ¿por qué murmuran en su interior? Le dice Jesús, ¿no? Bueno, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, les hago una pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es más fácil decirle a este hombre? ¿Tus pecados quedan perdonados? ¿O toma tu camilla, levántate y anda? ¿Qué cosa es más fácil decir? Toma tu camilla. No. Claro. No. Eso es más fácil, no. Porque, ¿qué pasa? No. ¿Qué es más fácil decirle a alguien? Sí. Más fácil decirle es, pero más fácil decir es tus pecados quedan perdonados. Claro, así es, porque si tengo un paralítico acá, yo le digo, toma tu camilla, levántate y anda. Y el paralítico no camina, soy mentiroso. Pero si al paralítico yo le digo, tus pecados quedan perdonados, ¿qué cosa pasa? Nadie tiene cómo darse cuenta. ¿Qué cosa es más fácil decir entonces? ¿Tus pecados quedan perdonados o toma tu camilla y levántate y anda? Tus pecados quedan perdonados es más fácil. Y Jesús dice, muy bien. Para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, toma tu camilla, levántate y anda. Es decir, si hago lo más difícil, también puedo lo más fácil, digamos, en un sentido, ¿no? Y el paralítico, que nunca había podido caminar, tomó su camilla, se puso de pie y se puso a caminar. O sea, ¿se dan cuenta de lo que... Miren, ¿por qué les cuento esto? Acá viene la parte bonita, es la siguiente. Pero no estaba en pecho todavía. No, los amigos. Yo supongo que... Oiga, Cecilia, pórtese bien, por favor. Bueno, y entonces, el paralítico estaba abajo, porque dice el Evangelio que le habían descolgado, por la cambio lo habían bajado. Los amigos sí quedaron en el techo, probablemente. Entonces, ¿por qué les digo que aquí viene la parte bonita del pasaje? La parte bonita es la siguiente. Que Jesús, ¿cómo quiere mostrar su poder? Jesús, en realidad, en el fondo quiere mostrar su poder, no tanto devolviéndole el caminar, sino Jesús, sobre todo, ¿cómo muestra su poder? Perdonando los pecados. ¿Se dan cuenta? Porque en verdad, toma tu camilla, levántate y anda, en realidad Jesús quería que sea un signo externo, pero era lo más importante para Jesús, si bien es importante devolverle el andar, lo más importante para Jesús era reconciliarlo con el Padre, es decir, perdonar. Esto era en verdad lo más importante. ¿De qué nos sirve tener nuestras piernas que nos llevan si no estamos reconciliados con Dios? Entonces, el verdadero poder de Dios, se muestra en la misericordia. O sea, no vuelvas a pecar, porque si no, vuelves a pecar y ahí... No es porque yo me voy a impacientar. Es porque yo quiero tu bien, como tú bien dices. No te conviene. O sea, yo no quiero que te vaya mal, yo no quiero que tú sufras, no quiero estarte tropezando y tropezando. O sea, no vuelvas a pecar, no porque te voy a dar uno porque me hartaste, no por eso, porque así somos nosotros, ¿no? Una vez más, ya ¿cuántas veces? No, ya me hartaste. No, ya, pero esto no es así, ¿no? No quiero que vuelvas a tropezarte. Quiero que seas feliz, ¿no es cierto? Entonces, Dios muestra su poder
a través de la misericordia, sobre todo, ¿no? Y esto es interesante porque para nosotros, el que tiene poder no es el misericordioso. Para los humanos, a veces la misericordia puede ser hasta signo de debilidad. Claro, el misericordioso, el que perdona, es el que no tiene la fuerza y el poder para imponerse por sí mismo. Pero es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Claro, justamente, para perdonar se requiere tal cual, se requiere una fortaleza interior. Más bien, para mí, el débil es el que no tiene la fuerza espiritual. Claro, eso es lo más fácil al final, ¿no? Porque si tengo el poder y como, o sea, más bien, ¿qué denota más grande? ¿Es una persona que tiene el poder y castiga o una persona que teniendo el poder perdona? ¿No es cierto? Claro, porque el perdón requiere un acto mucho más grande, y voy a volver a usar esta palabra que creo que lo usamos la vez pasada. Perdonar requiere necesariamente un acto, dígame si se entiende bien, un acto de morir a mí mismo. ¿Se entiende esa palabra o no? ¿No? O sea, claro, morir a mi ego, morir a mi ego, morir a mi yo herido, porque a veces estoy herido, ¿no es cierto? Claro, morir a que yo tengo la razón. O sea, el hecho de perdonar requiere un acto de fortaleza interior y de virtud interior que me lleve a morir a mí mismo. Como el pedir perdón también requiere morir mucho a uno mismo, ¿no es cierto? Entonces... Sobre todo alguien que uno siente que es interior. Más aún todavía, claro, porque uno quiere sentirse ahí, no, pero sí. Pero requiere mucha humildad, ¿no? Entonces, para tener esta idea, ¿cómo se llama? Dios entonces muestra su poder perdonando, ¿no? Por eso cuando Pedro le dice, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo, no? Hasta siete veces 7, Jesús dice, no, Pedro, hasta 70 veces 7, es decir, ¿tanto Jesús? ¿Tanto, en serio, tanto? O sea, Jesús lo que está diciendo es todo, porque Él muestra su poder justamente perdonando, ¿no? Hay una frase que esta le encanta decirle al Papa Francisco, que a mí me gusta mucho, que dice lo siguiente, ¿no? Que la debilidad de Dios es el pecador arrepentido. El pecador arrepentido. O sea, como que Dios, ¿cómo se llama? No se resiste, ¿no? Sí. Claro, o sea, no puede decirle que no, ¿no? Claro, cuando viene el pecador arrepentido, Dios no puede, o sea, es como que la debilidad, ¿no? O sea, Dios lo que quiere es nuestra conversión. Entonces, es difícil, ¿verdad? Dios más bien muestra su poder perdonándolo todo. Cada vez que nos acercamos a pedirle, era exactamente lo que iba a decir ahorita, ¿no? Porque en la parábola del hijo pródigo, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo más maravilloso del hijo pródigo? Yo creo que en realidad yo creo que a esta parábola del hijo pródigo podríamos cambiarle de nombre. Es más, creo que es injusto llamar esta parábola del hijo pródigo. ¿Cómo debería llamarse esta parábola? El hijo arrepentido o el hijo desastroso. Yo creo El hijo perdonado. Yo creo que el centro de esta parábola no está... Así es, en el Padre. Yo creo que esta parábola, en vez de llamarla el hijo perdido o el hijo pródigo, o el hijo arrepentido, que está bien, ¿ah? Pero yo creo que lo más correcto sería llamarla la parábola del Padre misericordioso. Porque lo más impresionante, miren, ¿ah? Claro, pero la seguimos llamando el hijo pródigo. Es que, si se dan cuenta, ¿qué es lo más impresionante de toda la parábola? A ver, cuenta. Que lo perdona. Eso es lo más impresionante. Así es. Lo premia. Claro, eso es lo más impresionante. O sea, lo más impresionante no es que el hijo se arrepiente. Claro, si ya estás comiendo comida de cerdos, pues así cualquiera se arrepiente. O sea, eso no es lo más impresionante. Lo más impresionante es que el padre no solamente lo perdona, sino que además le devuelve la dignidad de hijo y le hace una fiesta y queda mucho más patente cuando llega el hijo mayor y le dice, ¿por qué le has hecho una fiesta? Si a mí, que toda la vida nunca ni siquiera has matado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos, y llega
hijo de acá, ¿no es cierto? Sí, y peores cosas que podríamos decir, ¿no es cierto? Y que nos saldría. No sé si alguna de ustedes, cuando ha escuchado esta parábola, nunca han sentido que el reclamo del hijo mayor es justo, que si estuviéramos en sus zapatos, oye, yo hubiera dicho lo mismo. Yo siento que yo hubiera dicho lo mismo. No sé, humanamente, claro, claro, que vive el hijo mayor, ¿no es cierto? O sea, uno de los libros más bonitos que me he leído en mi vida, uno de los libros más bonitos que me he leído en mi vida, se llama El regreso del hijo pródigo. Y cuenta la experiencia del autor, de toda la experiencia espiritual que tuvo cuando fue, no me acuerdo, es en el Hermitage, está el cuadro este, ¿no? El del hijo pródigo, ¿te acuerdas? Está en Rusia, ¿no es cierto? Entonces, la experiencia espiritual que tuvo de ver el cuadro del hijo pródigo de Rembrandt. Y ¿sabes qué es lo bonito de este libro? Que te va analizando a cada uno de los personajes del hijo pródigo. Yo tuve una experiencia, quizás por donde te pasa a ti también, no lo sé. Tú no eres la hija mayor, tú eres la segunda. Bueno, si eres mayor también, mayor de una, pero no la mayor de todas. Yo sí soy el hijo mayor en mi familia, ¿no? Pero lo que casi pero lo que casi todo el mundo siempre dice es que el personaje con el que más uno se termina identificando es con el hijo mayor. Y el libro te lo explica súper, pero súper bien. De hecho, el autor tiene también esa experiencia, ¿no? El hijo mayor de la parábola, en realidad, quiere representar a los fariseos, ¿no? A los fariseos, porque el hijo mayor representa a aquellas personas que en teoría nunca se han ido de la casa, siempre han estado, ¿no? Pero que estando dentro de la casa, su corazón siempre ha estado lejos del Padre, ¿no? Significa aquellas personas que muchas veces podemos caer, ¿no? De ser muy religiosos, de siempre, no sé, siempre hemos sido católicos, nunca hemos hecho nada terrible, siempre hemos sido buena gente, nunca hemos abandonado nuestra fe. En teoría siempre hemos estado en la iglesia, pero estando en la iglesia nuestro corazón está lejos de Dios. Y por lo tanto, nuestro corazón no siente y no late al igual que el corazón del Padre. Nuestro corazón no siente como siente el Padre. Y así es. Y porque el Padre quiere perdonar, o sea, siempre he estado al lado del Padre, pero viene el hijo menor, pero mi corazón no siente, pero mi corazón está lejos del corazón del Padre. Eso es lo que representa, ¿no? Entonces, sí, como para identificarse, ¿no? O sea, una quiere... Claro, ese es el reclamo. Nunca estuvo su corazón en el Padre. Y ¿sabes qué? El problema era que quizá él no se daba cuenta, y ese es el problema de que tener el corazón lejos del Padre, que su premio era haber vivido toda una vida junto al Padre, y quizás ya no lo veía como algo valioso. Claro, se estaba desconectado. Es por eso que en este libro, que es muy bonito, termina diciendo que en realidad está mal decir el hijo pródigo. Deberían ser los hijos pródigos. Porque quizá los dos estaban alejados del Padre. Y esto puede pasar muchas veces. Uno se había alejado del Padre yéndose de la casa, y el otro, estando en la casa, también se había extraviado. Que de hecho, si lo trasladamos a nuestros tiempos actuales, puede suceder, porque uno puede estar lejos de Dios alejándose de la iglesia, pero uno también podría estar lejos de Dios estando en la iglesia, yendo a misa todos los domingos, y no sé, y todo lo que tú quieras, pero con todo eso, mi corazón puede estar desconectado de Dios. Eso también se aplica hoy en día. Por eso quizá más nos podríamos parecer al hijo pródigo hermano mayor que al hijo pródigo hermano menor. A veces quizá acá, que siempre hemos estado en la iglesia, etcétera, podemos decir, sí, no, pero yo no soy eso porque yo nunca me he alejado así de Dios. Ten cuidado, porque quizá más grave, porque por lo menos el que se aleja tiene más posibilidad de darse cuenta y arrepentirse, ¿no es cierto? Pero el que siempre ha estado adentro, quizás es más difícil que se dé cuenta que está alejado. Ten cuidado, porque si somos del hijo mayor, a veces es más difícil que reconozcamos que tenemos que cambiar. Es más difícil darse cuenta. Entonces, a veces, en realidad, el hijo pródigo, preferiblemente el hijo pródigo es lo de menos. O sea, al final, el caso más grave es el hijo mayor, y el protagonista en realidad es el padre, ¿no? En realidad, hemos llamado mal esta parábola, ¿no? O sea, al revés, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Pero bueno, regresando al tema. Lo más impresionante y donde Dios muestra todo su poder es perdonando, ¿no? Es perdonando, ¿verdad?
es en su misericordia. Y ¿cómo se llama? Y eso es lo que le reclaman a Dios. Cuando Jesús está en la cruz, ¿verdad? ¿Qué cosa es lo que le dicen? Si tú eres Dios, es decir, si eres todopoderoso, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. ¿No? Porque eso es humanamente como vemos las cosas. Si eres todopoderoso, usa tu poder para salvarte a ti. ¿No es cierto? ¿Cómo así nosotros, y es que muchas veces viene este reclamo, ¿no? ¿Cómo así decimos que Dios es todopoderoso, verdad? Y si Dios es todopoderoso y Él es amor y Él es bueno, ¿por qué permite que haya mal? Parece que no es tan todopoderoso. Si Dios es todopoderoso, ¿no es cierto? ¿Por qué no se baja de la cruz? ¿Por qué permite que lo traten injustamente? Porque es un millón. No, claro. Entonces, Dios, más bien Jesús, cuando lo están juzgando, ¿qué cosa hace? ¿Qué cosa hace cuando lo están juzgando? Juzgando. Se queda callado. En primer lugar, se queda callado. Jesús se queda callado cuando lo están juzgando injustamente. ¿No es cierto? Dios manifiesta su poder guardando silencio. Se deja crucificar como un malhechor. ¿No es cierto? Y es que ¿saben qué pasa? O sea, porque la gran pregunta es esta, ¿no? ¿Es compatible la omnipotencia de Dios, que Dios sea todopoderoso, con la cruz? ¿Cómo pueden ser compatibles estas dos cosas? La omnipotencia de Dios con dejarse crucificar como un malhechor siendo inocente. ¿Cómo un omnipotente, un todopoderoso, puede permitir esto de acá? Y es que obviamente Dios manifiesta su poder en su misericordia. Es decir, Dios y muestra su poder perdonando, siendo un condenado, siendo injustamente condenado, muestra su poder haciéndose solidario con nosotros, ¿no? O sea, Él llevando en primer lugar la cruz, sabiendo que nosotros también vamos a tener que llevarla. Dios no tenía que pasar por una cruz, pero Dios quiere pasar por la cruz libre y voluntariamente, porque sabía que lo que más difícil para nosotros en la vida es poder llevar el sufrimiento. Y por lo tanto Dios es el primero que quiere llevar el sufrimiento en carne propia. Para que, ya que vamos a sufrir, porque vamos a sufrir, sí o sí, vamos a sufrir, ¿no es cierto? No es lo más importante de nuestra vida, ni significa que nuestra vida debe ser terrible, ni significa que toda nuestra vida debe ser sufrimiento, no significa eso, pero vamos a sufrir, sí. Para que cuando pasemos por esos momentos sepamos que Dios ha pasado por ahí y que Dios también lo pasa con nosotros, ¿no es cierto? Dios usa su poder para mostrar su misericordia, ¿no? Sufriendo por nosotros para poder, sí, para que podamos ver cómo Él atraviesa por eso, que nosotros también podamos enfrentar bien los retos que hay en nuestra vida, ¿no? Y que la muerte, ¿sabes qué cosa es al final? Como dices tú, es, aunque suene contradictorio, la muerte es una parte de nuestra vida. Porque en realidad lo opuesto a la vida no es la muerte. ¿Saben qué cosa es lo opuesto a la vida? Es la lejanía de Dios. Eso lo hablamos en la reunión pasada, ¿no se acuerdan? Claro, porque la muerte no acaba con la vida. Uno muere, pero la vida continúa. Lo que se opone a la vida no es la muerte. Lo que se opone a la vida, en todo caso, lo que se opone a la vida es la lejanía de Dios. No, y vivir teniendo la muerte no es vida. Claro, entonces, es que vivimos toda la vida tratando de evitar la muerte. Claro, sí, claro, además de algo inevitable, ¿no? Porque es no prepararse justamente para el momento definitivo, ¿no? Entonces, caray, no me ha alcanzado el tiempo, para terminar, pero bueno, terminamos ya con esto. Nosotros más bien decimos, Dios, si tú eres todopoderoso, ¿por qué no me quitas este sufrimiento? ¿Por qué pasan estos males en el mundo? Y en el fondo, nosotros confundimos un poco, ¿no? A veces confundimos que Dios sea todopoderoso con que Dios me complazca en lo que yo quiero. Estamos enfocándolo mal. Que Dios sea todopoderoso no es sinónimo. Como Dios es todopoderoso me tiene que complacer en todo lo que yo quiero o a mí me parece. No, son dos cosas distintas. Que a veces pensamos que tienen que ser las cosas como yo pienso, ¿no? Tanto así que, a ver, si no pensamos esto, ¿cuántas veces hemos pensado que si nosotros hubiéramos sido Dios, hubiéramos hecho las cosas mucho mejor que Él? Claro, de verdad. Claro, ¿cuántas veces pensamos eso? Si yo hubiera sido Dios, hubiera hecho las cosas mucho mejor,
¿no? Mucho mejor que tú. En serio, ¿cómo se le ocurre a Dios hacer las cosas así? ¿Qué le pasa? ¿No? Como que yo, ¿cuánto me gusta? Denme 5 minutos con Dios para explicarle cómo tenía que haber hecho las cosas, ¿no? O sea, es ciertísimo, ¿sabes? Sobre todo que en las restricciones. Perdonando. O sea, si fuera Dios en un montón de restricciones que diría, no son tan malas. Se muestra ahí una soberbia como que sí, o sea, nosotros somos más sabios, ¿no? Y estamos pateando latas. Y estamos pateando latas, o sea, literalmente estamos pateando latas, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? A veces pensamos, ya, Dios, si es todopoderoso, tiene que complacerme a hacer las cosas como a mí me parece que deberían haber sido. ¿Cómo Dios puede ser todopoderoso y no hacer las cosas de esta manera como a mí me parece que deberían ser? ¿Cómo Dios puede ser todopoderoso y yo le estoy pidiendo esto que es bueno además y no sucede como yo quiero que sean? ¿Cómo Dios puede ser todopoderoso si no están sucediendo las cosas así? Perdón, estás confundiendo. Estás confundiendo la omnipotencia de Dios con tus caprichos. Estamos confundiendo las cosas, ¿no es cierto? Entonces, al ser humano le escandaliza eso ahí, cómo Dios tiene otra manera de pensar de nosotros, ¿no? Y cómo Dios quiere mostrar su poder no imponiéndose a la fuerza, sino con su misericordia. Dios quiere mostrar su poder no viniendo a este mundo como un emperador, como un general poderoso, sino como un niño de pañales. Dios quiere mostrarnos que Él es el maestro, pues no agarrando y siendo el rey, no, sino siendo el maestro que le lava los pies a sus discípulos, ¿no? Nosotros cuando queremos mostrar que tenemos poder, claro, un traje impresionante, una corona de oro en la cabeza, piedras preciosas acá, un trono, un palacio impresionante. Cuando nosotros queremos mostrar poder o grandeza, ¿cómo? Es una persona más inalcanzable. Claro, quieres mostrarte así. ¿Por qué? Porque en el fondo somos pequeños, porque en el fondo somos súper alcanzables, porque en el fondo a un rey tú le quitas todo esto acá y lo pones acá y no te dicen que él es el rey, tú piensas que es cualquier persona. Claro, bueno, sí, señor, váyase por allá, por favor, ¿no? Pero para que sepas que el rey tienes que disfrazarte de grandeza porque no somos grandes. Dios sí es grande. Por tanto, Él no tiene que disfrazarse de nada. Y Él puede seguir siendo grande haciéndose un niñito de pañales. Y puede seguir siendo grande perdonando al que lo abofeteó y al que lo crucificó. Y ¿cómo se llama? Y muriendo en una cruz. Y Dios puede seguir siendo grande ahí. Dios puede seguir siendo grande estando en un pedacito de pan en la Eucaristía. Pero como nosotros no vemos en un pedacito de pan la grandeza, no lo reconocemos. Pero Dios está ahí. Dios no necesita disfrazarse de grandeza, porque Dios, Él sí es grande. Nosotros sí necesitamos disfrazarnos de grandeza porque nosotros no lo somos. Él en la sencillez puede mostrar su grandeza, pero eso el hombre no lo entiende. Por eso es que cuando Jesús está con sus apóstoles y le dice, que justamente por si acaso el evangelio de este domingo, hay un spoiler ahí, le voy contando qué consiste el evangelio de este domingo. En el evangelio de este domingo Jesús le pregunta a sus apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dice, sí, Pedro, lo has dicho bien. No te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo les digo que el Hijo del Hombre tendrá que morir, tendrá que sufrir y padecer. Entonces, Pedro, que tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres lo más grande. ¿Y cómo? O sea, tú eres lo más grande. Y ahora el más grande dice, sí, es verdad, lo soy. Pero voy a tener que morir crucificado. ¿Cómo? Dice Pedro. Si me acabas de decir que tú eres el Mesías, ¿cómo que ahora vas a morir crucificado? O sea, esto es incompatible. Lejos de ti, Señor, esto no puede ocurrir. ¿Qué cosa le dice Jesús? Aléjate de mí, Satanás, es decir, adversario. Aléjate de mí, Satanás, adversario. Porque tus pensamientos no son los de Dios, son los de los hombres. Es decir, para Pedro, para nosotros los seres humanos, la grandeza estaba en que el Mesías sea el wow. Pero, porque así nosotros vemos la grandeza. Pero para Jesús, Él muestra su grandeza en la pequeñez, en la debilidad, en el servicio, en la misericordia. Y con esto termino. Hay un pasaje bíblico que justamente habla sobre esto. Cuando Jesús dice, ¿no es cierto? El que quiera ser el primero, ¿qué dice? Sea el último, ¿no es cierto? Y el servidor de todos, ¿no es cierto? O sea, Jesús no está diciendo si quiere ser el primero. Jesús no está diciendo, oye, no, ni se te ocurra querer ser el primero. Jesús más bien nos está alentando a que querramos ser los primeros. ¿Quieres ser el primero? Perfecto. Es más, no te digo que no, sélo.
Y es más, te voy a decir cómo puedes lograrlo. Te voy a mostrar el camino porque yo sí quiero que tú seas lo máximo, sí quiero que seas grande. ¿Quieres ser grande? Sirve a los demás. ¿Quieres ser primero? Ponte de último, porque la grandeza está en la pequeñez. ¿Se entiende? ¿No es cierto? O sea, yo sí quiero que seas grande, pero no te confundas. No vayas a pensar que la grandeza está en ponerte en el primer lugar, que todo el mundo te aplauda, ¿no? Que todo el mundo te reconozca. No, ahí no está, ahí no está. Esa es la moneda que paga el mundo. Esa moneda la paga el mundo. Es una moneda de un fierro que no vale nada. El mundo te paga mal. ¿No es cierto? ¿Quieres ser el primero? Que tu vida valga la pena. Sirve a los demás. ¿Quieres ser el primero? No te pongas de último. No, ponte de primero. Ponte de último. Y yo te voy a dar ejemplo. Todo lo que hizo Jesús fue darnos ejemplo. Por eso murió en una cruz, darnos ejemplo. Por eso yo siendo el primero voy a lavar los pies. No, que eso no puede ser. Aléjate de mí, Satanás. Esos no son los pensamientos de Dios. Es que Jesús, ¿cómo así yo voy a ser grande? Poniéndome de último, sirviendo a los demás, amando a los demás. Es que sí. Esa es la grandeza divina, esa es. No te confundas. Pensar de otra manera no es pensar como Dios. Qué fuerte, ¿no? Aléjate de mí, Satanás. ¿Verdad? Quisiera para terminar la transmisión, cerrar con esta idea. Dios es todopoderoso. Que Dios sea todopoderoso tiene implicancias profundas en nuestra vida. ¿No es cierto? Que sea todopoderoso nos recuerda que podemos confiar en Él y nos recuerda también que es un todopoderoso al que no hay que tenerle miedo, es un poder al que no hay que tenerle miedo. Felizmente el todopoderoso es Dios. Eso nos da seguridad y nos da tranquilidad, ¿no es cierto? Y Dios nos muestra su ser todopoderoso en la pequeñez, en la sencillez y sobre todo en la misericordia, que creo que nos muestra un buen camino para que nosotros entendamos dónde está nuestra grandeza, ¿no? Está en ser así, ¿no? Pequeños como Cristo. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Yo espero que hayamos podido aprovechar la reunión. A los que se han conectado, bueno, los espero la próxima semana, a la misma hora y en el mismo canal de YouTube. Nos vemos, que Dios los bendiga.